Grabar, ya, perfecto. Entonces, básicamente nos habíamos quedado en plantear que antes del condensador la presión es de 1,2 megapascales, ¿verdad? Voy a buscar mi lapicito, se me perdió. Número. Ok, ahora sí, ya. Entonces, habíamos indicado que antes de entrar al condensador la presión debe ser de 1,2 megapascales y vamos a tener una temperatura de 42 grados Celsius. ¿Ok? Entonces nosotros estaríamos más o menos por acá. ¿Ok? Esa sería la temperatura. Sabemos que esta presión, la presión 2 va a ser la misma que la presión 3 y va a ser igual a 1,2 megapascales, lo cual es 1200 kilopascales. ¿No? Ahora, el estado del refrigerante a la entrada del compresor es vapor saturado a 60 kilopascales. Entonces, estábamos en lo correcto, la presión 1 va a ser de 60 kilopascales. ¿Ya? Tanto la presión 1 como la presión 4 son iguales y me dan un valor de 60 kilopascales. ¿Ok? La compresión es isentrópica. Perfecto. Entonces vamos a decir que S1 es igual a S2. Vamos a mantener la misma entropía. Ya, algo más que nos indiquen, bueno, esta parte de mantener el espacio refrigerado a menos 30 grados Celsius. Ya. Hasta ahorita entendemos que las presiones son las que nos han indicado, 1,2 megapascales y 60 kilopascales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros debíamos calcular con esto? Primero nos piden la calidad del refrigerante a la entrada del evaporador, ¿ok? Es decir, acá. ¿Ya? Recuerden que estamos hablando de una mezcla saturada. Denme un ratito para poder añadir otra diapositiva. Entonces, como estamos hablando de una mezcla, recuerden que nosotros podemos hacer uso de la siguiente fórmula. Podemos usar H es igual a HF más X HFG. O podemos usar S es igual a SF más X por SFG. O sea, podemos usarla con cualquier propiedad termodinámica que nos indique la tabla, ya sea con entropía o con entalpía. Entonces, cualquiera de las dos la podemos manipular para tener solo la calidad, que es lo que nos interesa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de las dos nos serviría más? ¿Con la entropía o con la entalpía? ¿Cuál creen ustedes que podríamos estimar? Porque ya tenemos la presión. La presión sigue siendo la misma, 60 kilopascales. ¿Verdad? Ok. Entonces, vamos a tratar de utilizar la entalpía, ¿ya? Como nos había indicado esta parte de acá, ¿ya? Para poder hallar el trabajo, para poder hallar el calor y el calor de bajo. Vamos a tratar de usar las entalpías. Entonces, la calidad me va a quedar de la siguiente manera. H menos HF sobre HFG. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo yo necesito hallar esto? Yo necesito hallar esto en el punto 4, porque va a ser justo antes de ingresar al condensador. ¿Ok? Al evaporador, perdón. Justo antes de ingresar al evaporador se encuentra el punto 4. ¿Ya? La fase de mezcla saturada. ¿Ok? Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Estamos todos claros? Ya. Entonces, recuerden que habíamos indicado que H3 y H4 son iguales en la válvula de expansión. Esto va a ser como una asunción que estamos haciendo. Entonces, sí podemos indicar. H3 es igual a H4. Este H4 va a ser el H que está aquí, por si acaso. Este H que está sin subíndice, ¿ok? Ese va a ser el H4. ¿Ya? Y ese es el que debemos hallar. Entonces, para poder hallar H4 podemos hacer uso de H3. ¿Ya? ¿Y H3 cómo lo podemos hallar? Denme un momento.
Ya. H3 la podemos hallar con la presión y bueno, la temperatura va a variar un poco, pero la presión va a seguir siendo la misma. Vamos a tener una presión de 1.2 megapascales. ¿Ya? Entonces nos podemos dirigir a la tabla. ¿Cuál tabla sería? Si estamos hablando de un líquido saturado, podemos dirigirnos a la tabla. Déjenme revisar. Si estamos hablando de R134A y tenemos una presión de 1.2 megapascales, serían 1200 kilopascales, tenemos que para líquido saturado, la entalpía va a ser igual a 117.77 kilojoules sobre kilogramo. ¿Ok? Déjenme proyectarles acá. Creo que pueden ver allí. Sí. Básicamente, nosotros nos vamos a dirigir a la tabla A12, ¿ok? En donde tenemos el refrigerante 134A con las tablas de presiones. Creo que no se proyecta. Ahí ya está proyectándose, perfecto. Entonces, ustedes pueden ver que el estado 3, o sea, el estado luego de pasar por el condensador, vamos a tener una presión muy alta, que es de 1200 kilopascales o 1.2 megapascales. Y eso lo puedo ver en esta tabla. A 1200 kilopascales, mi entalpía de líquido saturado, que es lo que yo tengo porque es líquido saturado, tiene un valor de 117.77 kilojoules sobre kilogramo. Y esa entalpía de líquido saturado va a ser H3 y ese H3 recordemos que es igual a H4. ¿Ya? Por un lado ya determinamos el primer parámetro. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos? Sería la tabla A12 de presiones. HF a una presión de 1.2 megapascales me da un valor de 117.77 kilojoules sobre kilogramos. 117 creo que era. Déjenme revisar. Sí, ya, perfecto. Y esa es igual a H3 y es igual a H4. ¿Ok? Eso por un lado. Ahora, ¿cómo yo puedo más o menos estimar las propiedades acá a la entrada del compresor? A la entrada del evaporador, perdón. Para la entrada del evaporador, yo tengo que considerar principalmente la presión que me están indicando. ¿Ok? Para la entrada del evaporador yo tengo una presión de 60 kilopascales, porque es la presión 4 y la presión 1, es la misma. ¿Ok? Entonces, a una presión de 60 kilopascales yo tengo una mezcla saturada. Es decir, yo me voy a dirigir entonces a esa tabla, que pueden ver aquí, a la misma tabla A12, pero yo voy a ver el valor más bajo, que es 60 kilopascales. Y yo voy a dirigirme hacia donde se encuentran las entalpías. ¿Okay? Voy a hacer un zoom. Y pueden ver que HF y HFG ya tenemos los valores. 3.841 y 223.95. Entonces, estos dos valores nos van a ser de mucha ayuda para poder determinar la calidad. ¿Okay? Entonces, voy a comenzar a proyectar acá. ¿Sí? Entonces, tenemos que el valor para HF a 60 kilopascales es de 3.841 kilojoules sobre kilogramos. En cambio, para HFG tenemos un valor de 223.95 kilojoules sobre kilogramo. ¿Ok? Entonces, lo único que vamos a tratar de hacer ahora solo es reemplazar. Tenemos que la calidad sería igual a H3 o H4, que es un valor de 117.77, menos HF, que es 3.841, sobre 223.95. Recuerden que arriba es kilojoules sobre kilogramo y abajo también es kilojoules sobre kilogramo. Por lo tanto, se van a simplificar las unidades y queda un valor adimensional. Tiene sentido hacer la calidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué valor nos daría ese cálculo? Si lo pueden estimar, por favor, porque no sé dónde dejé mi calculadora. La dejé en la universidad. Entonces, si me ayudarían con ese cálculo.
Si no me esperan un ratito que estoy haciéndolo también por la calculadora de la computadora. ¿Cuánto les dio? ¿Me indican, por favor? Para poder comparar. ¿Cuánto les da la calidad? 0.5087. Perfecto. Lo podemos redondear fácilmente a 0.51. ¿Ya? Sin problema. Tenemos que la calidad, entonces, a la entrada del evaporador es de 0.51. Pudimos estimar la primera parte. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con lo demás? ¿Cómo podríamos estimar los otros valores? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Me dicen, vamos a ver, vamos a tratar de resolver esta literalmente. Bueno, vamos a plantear también el COP. A ver, el COP de un refrigerador, ¿cuál era? COP de refrigerador es QL sobre trabajo de entrada. ¿Ok? QL habíamos dicho que tiene un valor, si lo podemos ver aquí. QL tendría un valor H1 menos H4 y trabajo neto de entrada sería H2 menos H1. Entonces tendríamos algo así. Déjenme si me equivoco, déjenme ver si está todo bien. H1 menos H4, H2 menos H1. ¿Ok? Ya tenemos H4, nos falta determinar H1 y H2. ¿Ok? Creo que sí lo podríamos determinar. Ya. A ver, ahora sí. Vamos a ver cómo podríamos determinar H2. A ver, alguien que se anima a indicarme cómo podríamos determinar la entalpía 2. La entalpía 2 es mucho más fácil porque sabemos que es un vapor sobrecalentado y tenemos tanto la presión como la temperatura. ¿Ok? Entonces, nos vamos a dirigir a la tabla termodinámica de vapor sobrecalentado. Déjenme compartirles pantalla. Ahí creo que se visualiza. Perfecto. Tenemos la tabla a 12 más 1. Ok, creo que me escribieron algo, perdón. Ah, solo los valores. Ok. Entonces, creo que ya se está proyectando. Déjenme, porque está un poco borroso. Me parece borroso todavía. Ahí está, ya. Entonces, tenemos que la presión va a seguir siendo de 1.2 megapascales. Ok. Entonces vamos a dirigirnos a esta parte y vamos a visualizar cuál sería el valor de la entalpía a una temperatura de 42 grados Celsius. Ahora, el problema que yo voy a encontrarme aquí es el siguiente. Tengo una temperatura de saturación de 46.29 grados Celsius. ¿Y qué era lo que pasaba? El problema me indicaba que yo tenía un valor de 42 grados Celsius. Perdón por eso, no sé por qué me sacó de la reunión. Me aparece un error desconocido, disculpen. Ahorita voy a ingresar otra vez el otro dispositivo. Deme un minuto. Igual está siendo grabada, así que no se preocupen por eso. Sigue siendo grabada. Ya, creo que ahí ya lo pueden ver. Ya me conecté. Ya, ahí ya creo que pueden visualizar. Ok. A ver, déjenme entender bien qué está pasando porque no tiene sentido que tenga un valor súper bajo de temperatura. Yo creo que yo lo estoy interpretando mal. A ver. Y me dice, a ver, el refrigerante entre condensador y sale a 42 grados Celsius. Ah, sale, ok, perdón. Ya, perfecto. Muy bien, muy bien. Me he equivocado. Ya, esta sería la temperatura en el punto 3. Ok, perfecto. Ya, yo desconozco todavía la temperatura en el punto 2.
¿Cómo cree que podría hallar la temperatura en el punto 2? A ver. Ahí creo que todavía no se proyecta, pero yo ya estoy... Ah, ok, ya se está proyectando, ya, perfecto. Ya, perdón. Ok, me dice que el refrigerante entra al condensador a 1.2 megapascales y sale a 42 grados Celsius. Ya, el problema aquí es que nunca me indica cuál va a ser la temperatura del punto 2, ¿ok? Nunca me está indicando cuál va a ser mi temperatura en el punto 2. Entonces, para yo poder determinar cuál va a ser eh, mi entalpía en un vapor sobrecalentado, yo necesito tanto la temperatura como la presión, ¿ok? Entonces ahí hay un error de tipeo. Pude encontrar el ejercicio en otro libro y me indicaban que la temperatura tenía un valor de 65 grados Celsius. ¿Ok? Algo que deberían indicarles cuando se trata de un vapor sobrecalentado. Si se trata de una mezcla saturada o de un líquido o vapor saturado, no hay ningún problema. Pueden darle solo la presión y de allí parten. Pero si se trata de un vapor sobrecalentado, sí necesitan ambas condiciones. ¿Ok? Entonces, eso para que quede un poco más claro. Entonces, teniendo en cuenta que la temperatura 2 es de 65 grados Celsius y la presión es de 1.2 megapascales, ahora sí puedo usar la tabla termodinámica, ¿ya? Y vamos a tener que interpolar, de alguna forma, sí. Hay que interpolar aquí. Porque a nosotros nos interesa la temperatura entre 60 y 70, es decir, a 65. ¿Ok? Entonces sería la tercera línea. Vamos a tener que copiar estos datos. Déjenme ver cómo, si aquí puedo poner la calculadora de interpolación. En un minuto. ¿Ya? Calculadora de interpolación lineal. Vamos a tener, ok, 60 y 70. Ya recuerden, aquí tenemos 60, acá tenemos 65, aquí 70. Acá vamos a tener 289.64. Aquí tendremos 300.61. Y vamos a calcular el valor intermedio. Tenemos que nos da un resultado de 294.5. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a indicar en la entalpía 2. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Les está quedando todo claro? Entonces, no sé si podrían resolver un ejercicio como este. A partir de lo que estamos haciendo, a partir del análisis que vamos realizando, ¿sí? Ok, confío en ustedes. Entonces, tenemos que la entalpía 2 es igual a 294.5 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, H1, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Para H1, nosotros conocemos que tenemos un vapor saturado y tenemos una presión de 60 kilopascales. H1 creo que ya lo calculamos, ¿no? No, todavía no lo hemos calculado. Ya, a ver, déjenme ver. Ok, esa era mezcla. Perfecto. Ya. La de líquido saturado ya la teníamos. El valor que tenemos para el líquido saturado, ¿cuánto era? Era un valor súper pequeño. ¿Ya? Recuerden que estamos hablando de una entalpía de líquido saturado, entonces debe ser un valor pequeño. Tenemos una presión de 60 kilopascales. Ok, vamos a ver. A ver, me indican que el estado del refrigerante a la entrada de compresión es vapor saturado. Ok, perfecto. A la entrada de compresión. Ya, entonces ya tenemos el valor. El valor, ustedes simplemente se dirigirían a la tabla de presiones, que sería la tabla A12. Está por acá, ya. Déjenme ver. Ahí creo que pueden visualizarla. Ya. Ustedes van a la tabla A12. En la tabla A12 van a ver las presiones.
y vamos a tener las entalpías HF. La entalpía HF tiene un valor de 3.841. Recuerden que nos están indicando, bueno, vapor saturado, perdón. Tenemos la presión de 60 kilopascales y tenemos Hg. Hg sería el valor de mi entalpía 1, ¿ya? Porque me están diciendo que la entalpía 1 es de la entalpía de un vapor saturado. Y recuerden que mi fase en el estado 1 es de vapor saturado. Entonces tendríamos un valor de 227.79. ¿Ok? Esa sería H1. Ya tenemos los valores necesarios para poder calcular el COP. Entonces, H1 es igual a HF, perdón, Hg a presión de 60 kilopascal. Entonces, H1 tiene un valor de 227.79 kilojoules sobre kilogramos. ¿Ok? Tenemos H1, H2 y H4. ¿Ya? Con esos valores yo ya puedo determinar mi COP. Entonces vamos a tratar de estimar el coeficiente de desempeño para el refrigerador. Tendríamos 227.79 menos 117.77, perdón, sobre H2, que sería 294.5 menos 117.77. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? No, perdón, aquí me equivoqué. Sería menos H1. H1 tenía un valor de 227.79. ¿Ok? Entonces, vamos haciendo ese cálculo, chicos, para poder determinar el COP. ¿Ok? Entonces, tendríamos un valor de 227.79 menos 117.77 dividido para 294.5 menos 227.79. ¿Cuánto les dio el valor del COP? ¿Cuál fue su resultado? Vamos a comparar. Lo pueden indicar por el chat si gustan, por si se les hace muy difícil abrir su micrófono. ¿Consiguieron el valor del COP? ¿No? El valor del COP a mí me salió 1.65. Ya recuerden que es normal que les aparezca un valor mayor a 1. ¿Ya? El COP sí puede salir un valor mayor que 1 porque no depende de un porcentaje, no depende del 100%. ¿Ya? No medimos el rendimiento como la eficiencia, sino en valores de 2, 3, 4, 5 y así. ¿Ok? ¿Cuánto le salió? ¿Le salió lo mismo? ¿Le salió diferente? ¿Lo pudieron hacer? ¿No lo pudieron hacer? ¿Les dio pereza calcularlo? ¿No? Ok, espero que sí lo pudieron haber calculado Melina, Andrea y Milton. Porque esto sí les pueden llegar a tomar en una lección, como les dije. Eso fue la lección, parte de la lección 2, ese tema. Entonces, si ustedes gustan, lo pueden ir realizando, lo pueden revisar después. ¿Ok? Perdón. Ahora, la potencia frigorífica. La potencia frigorífica me indican que es el flujo de calor removido del espacio refrigerado. ¿Cómo podrían interpretar eso de allí? Flujo de calor removido por el espacio refrigerado. ¿Cómo lo podrían entender ustedes? ¿No? Flujo de calor removido. ¿Cuál es el calor removido? El calor removido del espacio refrigerado. Recuerden que este es nuestro espacio refrigerado. ¿Ya? El espacio de baja temperatura. Entonces, básicamente lo que nos están diciendo es que calculemos QL. ¿Ya? Ellos quieren conocer cuál es el valor exacto de QL. ¿Ya? Entonces vamos a ponerlo por acá. Déjenme poner... Ya. Entonces,
QL, yo lo podría calcular de dos maneras. QL yo lo puedo calcular ya sea con las entalpías que acabé de estimar, que sería la resta entre H1 menos H4, o también lo podría estimar con balance de energía. ¿Ya? ¿Alguien recuerda qué significa el balance de energía cuando hablamos de calor y trabajo? ¿Cómo se planteaba el balance de energía? Eso lo ven desde física 1, si lo deben recordar. Física mecánica. ¿Cómo plantea un balance de energía? Newton. ¿Alguna idea? ¿No? Eh, Ujú. Sí, sí. que la energía, la igualación de energía, que todo, no sé, eh, lo que absorbe es igual a lo que expulsa. Exacto, exacto. Básicamente eso, Milton. Lo que absorbe es lo mismo que se expulsa, es decir, lo que entra es lo mismo que sale. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está ingresando o por dónde está ingresando energía en mi sistema, en mi ciclo, Milton? Así mismo. ¿Por dónde está ingresando? ¿A través de qué mecanismos? Que tú puedes ver en el diagrama. ¿No? El refrigerador, Ya, ok, pero recuerda que cuando a través de qué mecanismos de transferencia de energía. El refrigerador es sí, es un sistema, ya, es un conjunto de dispositivos. Pero cuando te hablo de mecanismo de transferencia de energía, estamos hablando de calor o de trabajo, o incluso de flujo de masa, ¿ya? Pero aquí, ¿cuáles son los que están aportando al sistema? O sea, ¿cuáles le están dando energía? ¿Qué calor? ¿El de entrada, el de salida? ¿Qué trabajo? ¿El de entrada, de salida? Así. ¿Cuáles tú ves que le están dando energía al sistema? Si te puedes dar cuenta, en la flecha ya más o menos ahí hay una indicación. Las flechas que apuntan hacia adentro del sistema quieren decir que se está brindando energía al sistema. Se le está dando, se le está ofreciendo. Esos mecanismos son tanto el trabajo neto de entrada como el calor de baja temperatura. Entonces, esa va a ser parte de mi energía de entrada, ¿ya? La energía inicial. Entonces vamos a ponerlo acá. Si yo pongo un balance de energía, tengo energía que entra es igual a la energía que sale. Energía que entra tenemos entonces a QL, ¿no? Más el trabajo de entrada. Y esto va a ser igual a QH, porque QH es el calor que está saliendo, es el calor de alta que está expulsándose de mi sistema. ¿Ok? Perfecto. Yo lo puedo calcular de las dos maneras y me debe salir aproximadamente igual. ¿Ya? Como no tenemos el trabajo, no podríamos estimar, no tenemos el trabajo, no tenemos el calor de baja, calor de alta temperatura, no podemos calcular QL, pero podemos hacerlo con las entalpías. Y vamos a poner 227, vamos a poner aquí, 227,79 menos 117,77. ¿Ok? Entonces tenemos, a ver, 127,77, a ver, 227,79 menos 117,77. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Este calor que yo estoy obteniendo es un calor específico, ¿ya? Es un calor que tiene o que depende, que no depende de la masa. Entonces lo que tenemos como resultado es kilojoules sobre kilogramo. A mí no me interesa obtener esa unidad. Lo que a mí me interesa en realidad obtener es el calor como tal, en kilojoules, a partir de unidades de energía, no en función de las unidades de masa. Entonces, yo lo que tendría que utilizar es lo que me indica el ejercicio en primer lugar. Me indica que hay un caudal de 0,3 kilogramos sobre segundo. Entonces, lo que vamos a obtener, como lo indica el problema, va a ser un flujo de calor. No va a ser un valor de calor como tal, va a ser un flujo. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico eso, bueno, aquí lo tenía, voy a multiplicarlo por
el flujo másico. Tenemos 0.3 kilogramos sobre segundos multiplicado por 110.02 kilojoules sobre kilogramos. Los kilogramos se van a simplificar y lo que me va a quedar va a ser 110.02 por 0.3. ¿Ok? Eso lo voy a multiplicar. Y me da un valor de... ¿Ok? Creo que seguimos ahí, ¿sí? Ya. Me da un valor de 33 kilojoules sobre segundos, que también lo puedo ver como 33 kilowatts. ¿Ok? Hasta allí. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Está todo claro? Ujú. Claro. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Ya. Ahora, lo vuelven un poco más interesante la última parte, ¿ok? No sé si les gustaría que realicemos el literal D o ya pasamos a la unidad 5. El COP y la potencia frigorífica teóricos máximos para la misma entrada de potencia compresor. Ustedes me indican, si les parece, podemos avanzar a la unidad 5 o revisamos esta última parte. ¿Qué dicen ustedes? Milton, Melina, si pueden escriban por el chat si les da mucha cosa abrir su micrófono. ¿No? ¿Están ahí? Ok, bueno. Bueno, yo creo que hasta ahí más o menos quedaría un poco más claro la parte del ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Igualmente yo les dejo en la parte de acá abajo, van a poder realizar este tipo de ejercicios, con los cuales pueden más o menos ir repasando lo que hemos visto a lo largo de estos ciclos. ¿Ya? Estos ejercicios les van a servir mucho para cuando tengan su examen y su lección. ¿Ya? Normalmente los pueden ir haciendo y me pueden ir consultando cuáles serían las respuestas porque ya yo les ayudaría con eso, claramente. Porque no puse las respuestas ahí, pero en el caso de que ustedes me lo indiquen, yo les podría ayudar. Esto creo que ya lo hicimos, lo que recuerdo. Este es un poco más complicado, entonces si lo logran hacer, me avisan para poder revisarlo juntos. Entonces, ahora sí vamos a revisar la unidad 5. ¿Ya? Creo que nos quedan 3 minutos. Voy a tratar de revisar. La primera parte de la unidad 5 es full teórica, ¿ya? Es completamente teórica. Es básicamente hablar de las propiedades de los fluidos para que entiendan un poco el tema. Y más o menos creo que me tomo unos 20 minutos de ahí. O sea, abro otra sesión, les hablo 20 minutos acerca de eso y quedaría terminada la parte de hoy. ¿Ok? O sea, terminaríamos 6:30. ¿Ya? Es más o menos lo que les indiqué. Entonces, déjenme... Ok, entonces, más o menos lo que pueden ver aquí, tenemos la unidad 5 es la penúltima unidad de la materia. Eh, en esta unidad ya nos vamos a enfocar en la mecánica de fluidos. En primer lugar vamos a estudiar la hidrostática y la dinámica de los fluidos para que después puedan adentrarse a sistemas de tuberías, bombas, ventiladores. ¿Ok? Ese es más o menos el esquema de trabajo de este curso. Bueno, aquí están algunos objetivos que pueden plantearse para poder controlar o más o menos ver cómo está su aprendizaje. Y básicamente yo les quiero plantear cuando hablamos de un fluido. Un fluido va a ser un medio que
de alguna forma toma por completo la geometría del recipiente, como que lo va a llenar, ¿ya? Lo va a llenar por completo. Es decir, que un fluido puede tener, puede ser algo viscoso como la miel, como puede ser una salsa de tomate, puede ser agua, puede ser etanol, puede ser aceite, alcohol, lo que ustedes gusten, ¿ya? Y la característica que tienen todos estos fluidos es que van a deformarse de forma continua cuando se les aplica un esfuerzo cortante, ¿ya? Un esfuerzo cortante no va a ser más que un esfuerzo tangencial a la dirección en la cual está siendo movido este fluido, ¿ya? Ese esfuerzo cortante siempre se lo va a considerar para tomar en cuenta la deformación, porque es básicamente como estudiamos los fluidos a partir de este momento. Entonces, ¿cuáles son las propiedades más importantes que puede tener un fluido? Son muchísimas en realidad. Así como hablábamos de sustancias como el refrigerante, como el agua, hay muchas propiedades que nos van a servir, ¿ya? Las más importantes yo les voy a destacar que son la densidad, la viscosidad, y bueno, sí, la densidad, la viscosidad y el peso específico. O sea, esas tres son las más importantes. De ahí, tensión superficial son para un poco más de especialidad. Si ya lo quieren ver como parte de su carrera, ya es algo por su cuenta, ¿no? Entonces, algo que debemos tomar en cuenta, nosotros podemos tener fluidos como el gas y fluidos en estado líquido, ¿ya? El gas